Good morning, my name is Juana Valentina Arboleda Hernandez. We are going to present our project, which is proposed by the teacher Saudi of the Basic Sciences Department focus on the subject biology. The following project is based on a recessive inherent autonomic disease called cystic fibrosis that is caused by a mutation in a gene encoding a transmembrane conductance regulator protein that causes various damage to the respiratory, digestive, and reproductive system. Good morning, my name is Enrique Aute. I am a student of respiratory therapy and in the project to talk about genetics and hereditary. Introduction. The following project is based on a recessive and hereditary autonomic disease called cystic fibrosis, which is caused by a mutation in a gene encoding a transmembrane conductance regulator protein that causes various damages in the respiratory, digestive, and reproductive systems. Hello, my name is Ana Romero and is first semester and studying respiratory therapy and hospitation. The importation of this project into a Hello, my name is Angela Lopez. I'm in first semester and I continue with the justification. Um, the need to publicate the risk factors and the affect organs compromised in the case of cystic fibrosis is evident. With the present work, we will carry out intervention through recreational activities to raise awareness and that the recognition of what was previous state has been considered. Bueno, el tema que voy a exponer es que es una enfermedad hereditaria de las glándulas exocrinas que afecta sobre todo a los aparatos digestivos y respiratorios. Es una enfermedad genética más frecuente en la raza blanca. Es una enfermedad que se hereda de forma recesiva, o sea, es preciso que ambos progenitores sean los padres y sean portadores. Ambos tienen una copia defectuosa en su gen de la fibrosis quística y se maneja, o sea, se manifiesta cuando han generado los dos genes alterados. Bueno, el gen CFTR es el gen de mutación, el cual causa la fibrosis quística. Este gen CFTR está ubicado en el brazo largo del cromosoma 7. Tiene como finalidad regular la conducta transmembrana en la fibrosis quística. Esta es una proteína que funciona como un canal de cloruro, el cual mantiene el equilibrio apropiado de la sal y el agua dentro de las células. En algunos casos este gen puede ser un gen mutante, es decir, que no trabaja correctamente y envía un mensaje defectuoso a las células del cuerpo. Los genes mutantes evitan que el cuerpo funcione de una manera totalmente normal y la mutación en el gen CFTR causa una perturbación en el equilibrio de la sal y el agua, como lo dije anteriormente, provocando una deshidratación en las secreciones. En este caso es el moco grueso, que ya más adelante hablarán, y también la pérdida excesiva de la sal en el sudor, que es uno de los síntomas más importantes en la fibrosis quística. También hay una mutación por deleción, que es el delta 508, que consiste en una ausencia de los nucleótidos en el ADN, que son la citosina y la timina. La mutación delta 508 tiene un exón en el gen 10 del CFTR y este tiene como resultado la pérdida del aminoácido fenilalanina, que está ubicado en la posición 508 de esta proteína. Esta mutación es conocida así, delta 508, ya que sintetiza de una forma defectuosa y se degrada antes de llegar a la membrana. Es decir, que una persona con un solo alelo mutado del delta 508 puede llevar una vida totalmente normal, pero si tienen un alelo con una mutación, también puede afectar el funcionamiento del gen CFTR. Es decir, que la fibrosis quística se manifiesta de una forma inexorable, como una gran enfermedad que se produce cuando los dos alelos son portadores de esta mutación delta 508. También esta es una afección hereditaria. Para padecer la fibrosis quística, un niño o un hijo debe heredar una copia del gen mutado de cada uno de sus padres. Es decir, si hereda solo una copia de uno de los padres, no puede padecer de esta enfermedad, pero si tiene un gen portador mutado, podría ser transmitido a sus hijos.
Cuando los individuos heredan dos alelos alterados homocigotos, manifiestan los síntomas normales de la enfermedad, pero cuando solo tienen un alelo alterado, es decir, heterocigotos, son portadores asintomáticos de la enfermedad y de este modo, pues ninguno de los síntomas de la fibrosis serán asintomáticos. Las probabilidades de que un hijo tenga FQ depende de la carga genética de sus progenitores. Es decir, que sus dos padres deben ser portadores asintomáticos y la probabilidad es de un 25% de que el hijo salga o padezca FQ y una probabilidad de 50% de que, de que sea un portador asintomático como sus padres, pero de igual manera llevará este gen y uno de sus hijos a futuro puede padecer esta enfermedad. Bueno, yo les hablaré sobre la importancia del moco. El moco protege a los pulmones, ya que cuando nosotros inhalamos aire por la nariz, también estamos inhalando gérmenes, bacterias y partículas muy pequeñas que si estas llegan a entrar a los pulmones, nos pueden causar infecciones e irritaciones. Lo que hace el moco es atraparlas y no permitir su entrada. En el moco podemos encontrar sustancias orgánicas como células epiteliales, glóbulos blancos, sales minerales y agua. Las mucosidades ejercen funciones fundamentales para la sobrevivencia a nivel gastrointestinal. El moco se presenta químicamente como un hidróxido de tipo metálico que actúa como base fuerte y esta se presenta con una gran solubilidad en el agua, capaz de contrarrestar la acidez gástrica. El sistema respiratorio, la fibrosis quística afecta principalmente al sistema respiratorio. Como lo decía mi compañera, la proteína CFTR está ubicada en la membrana de las células epiteliales de la vía aérea. Esta regula el transporte de iones. Cuando se presenta un transporte anormal, se deshidrata el líquido periciliar de la superficie aérea, causando que el moco se transforme a una secreción espesa y deshidratada. Esto lleva a una infección bacteriana asociada a una inflamación neutrofílica, la cual produce la obstrucción del flujo aéreo. También ya se presentan enfermedades como la bronquiectasia y otras complicaciones que llegan al fallo respiratorio. Bueno, yo voy a hablar de los órganos afectados, ya que sabemos que la fibrosis quística es una enfermedad multisistemática en la que se hallan involucrados el aparato digestivo, el aparato respiratorio y el aparato reproductor. Los órganos afectados son los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos, los senos paranasales y los órganos sexuales. Voy a decir los signos y síntomas en general, que es la tos persistente, con moco espeso, sibilancia, intolerancia al ejercicio, heces grasosas y con mal olor, poco aumento de peso y crecimiento, obstrucción intestinal particularmente en recién nacidos, congestión nasal, sinusitis recurrente, infecciones pulmonares. El hígado. Su lesión principal está en el acúmulo de grasa con el paso del tiempo y esto puede ir evolucionando para una cirrosis. Del páncreas, debido a la insuficiencia de, de aniones, la secreción pancreática está muy concentrada. Las proteínas secretadas por las células acinales precipitan y dan lugar a tapones en los dúctulos pancreáticos. En los órganos sexuales, las secreciones espesas pueden provocar obstrucciones y afectar el desarrollo y funcionamiento de los órganos sexuales. Cerca del 98% de los hombres con fibrosis quística presentan obstrucción del conducto espermático y son estériles. Las mujeres también aumentan la mucosidad cervical espesa, que puede provocar una disminución de la fertilidad. El intestino. La expresión de la proteína CFTR
en el epitelio intestinal es relativamente elevada y va disminuyendo progresivamente desde el duodeno hasta el colon. Su ausencia da lugar a un aumento de la viscosidad de las secreciones, fenómeno que está en la base de las manifestaciones intestinales que proceden las personas con esta enfermedad. Bueno, yo les voy a hablar sobre ya las manifestaciones clínicas a profundidad. Bueno, áreas de dolor mayormente es el abdomen, pues en todos los pacientes que presentan fibrosis quística y sus tipos de dolores como ardor en el pecho. La tos casualmente es con flema, con sangre o crónica. Gastrointestinales es como la diarrea y el estreñimiento intenso. Y respiratorio es la dificultad para respirar y la hipertensión pulmonar. El desarrollo es el crecimiento lento, el desarrollo tardío o pubertad tardía. Todo el cuerpo es como fatiga o incapacidad para realizar ejercicios, como ya mi compañera lo había dicho. Y pues también comunes es la bronquitis aguda, bueno, infección, las uñas se engruesan, la infertilidad masculina, la neumonía, la lipólisis nasal, la pérdida de peso o sudor salado. Esas son como las manifestaciones clínicas que dan como el aviso que esta persona presenta el gen y la enfermedad de fibrosis quística. Bueno, ya yo sigo con las pruebas para identificar la fibrosis quística. La principal tenemos la prueba de sudor, ya que una persona con un sudor alto en cloro, en cloruro, alto en sal, se diagnostica con fibrosis quística. La otra prueba es la prueba de SF102, es un panel de tamizaje que contiene más de 100 mutaciones en el gen CFTR que detectan las mutaciones causantes de fibrosis quística que se pueden realizar con una muestra de saliva o de sangre, saliva con un hisopo acá entre las mejillas. Bueno, ahora vamos con el rol del terapeuta. El terapeuta respiratorio tiene como objetivo mantener las vías aéreas limpias de secreciones, mejorando la ventilación, reduciendo las resistencias de las vías aéreas que ellos presentan ya por su dificultad, pues ya que cuentan con, digamos, el moco es algo que nos dificulta o les dificulta a ellos como pacientes que la presentan la enfermedad, presentan muchísimo dificultades para respirar. Y pues la terapeuta respiratoria también es una de las fundamentales, digamos que personas ahí asistentes, ya que se encarga de los tratamientos obligatorios en los pacientes con fibrosis quística. Supone que el 80%, o sea, es el 80% diferente a otros tratamientos que el paciente requiere con fibrosis quística. Ese es como el rol del terapeuta. Ahora les mostraremos la infografía o el plotter que se realizó. Esta es la infografía o el plotter que se realizó, en el cual está una parte de la información dialogada por cada una de nosotras, como el qué es, los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas y la parte genética o hereditaria. Pues en este folleto se habla de eso. Y también realizamos un video que fue nuestro proyecto, que el cual teníamos como objetivo intervenir en la población de Arandina, pues para que tuvieran un poco más de conocimiento sobre las afectaciones de la FQ, los órganos comprometidos, los síntomas. Gracias. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias. Hasta luego.